Perfecto, bueno, muchas gracias Rosario y a todos los que siguen por la invitación. Y un gusto verlos a los amigos GCM que se han conectado y que están siguiendo esta presentación. La idea era tener un conversatorio sobre, como todos saben, todos hemos vivido en la pandemia esta migración rápidamente hacia el trabajo remoto, ¿ya? Y en la medida en que empezamos a ver la luz hacia el final del túnel, y ojalá eso se consolide, empezamos a plantearnos cómo hacer esa vuelta al trabajo. Y están todas las discusiones sobre vamos a volver presencial, vamos a volver un modelo híbrido, vamos a tratar de seguir trabajando remoto, y hay consideraciones varias que desarrollar al respecto. Entonces, para discutir todo eso me acompañan hoy día Alicia Moya y Claudia Cornejo, que son Associate Principal dentro de McKinsey, que se han especializado en trabajar en temas organizacionales, en particular en este tema, y nos van a contar un poco, sobre todo Alicia, que va a estar liderando la presentación, cómo estamos viendo que las compañías alrededor del mundo están pensando esto, cuáles son los criterios que los llevan a privilegiar un modelo por sobre otro, ventajas de uno por sobre el otro y las condiciones que se requieren para tratar de que funcionen exitosamente. Incluso hay algunos ejemplos de qué es lo que estamos viendo en Chile, de algunas compañías aplicando este tipo de modelos para preparar su retorno. Así que yo creo que con eso, Alicia, dale nomás tú y comencemos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, gracias a todos por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen, ¿ven bien? Sí. Ya, perfecto. Está la Claudia, que me va a estar ayudando a moderar, entonces si tienen preguntas, pueden mandarlas por el chat directo a la Claudia, porque puede que tengan una pregunta que vamos a responder más adelante, y al final de la presentación vamos a abrir un espacio para preguntas. Vamos a hablar entonces, como decía Ale, esto es un documento vivo, las cosas van cambiando muy rápido y hemos aprendido varias cosas, pero creo que todavía no sabemos todo lo que vamos a aprender, y hemos visto cosas que ya han estado funcionando, muchas empresas que ya han estado cambiando cómo ven el retorno al trabajo como era antes, o el trabajo presencial, porque la verdad es que probablemente no va a ser como era antes. Esta frase me gustó mucho, que la pandemia a lo largo de la historia han acelerado tendencias y revelado fallas y creado nuevos paradigmas. Me pareció muy interesante esto que salió en el Diario Financiero la semana pasada, sobre Codelco, porque si ustedes piensan en el trabajo remoto, probablemente lo último que pensarían sería en una empresa minera estatal con sindicatos tan duros como son los sindicatos de Codelco, y la verdad, ahí hice un pequeño resumen de lo que se trata, pero ellos están pensando que el 15% de la dotación actual va a pasar a una modalidad híbrida, ellos no van a volver presencialmente, y se estiman ahorros por 3.750 millones de pesos anuales. Esto es solo por temas de infraestructura y gasto de viajes, pero hay un montón de otras cosas que todavía no están consideradas. Y incluso otra cosa que es bien interesante es el 10% de estas personas que van a trabajar en el modelo híbrido son personal de faena. Entonces yo creo que este es un cambio de paradigma bien grande. Antes de la pandemia nunca hubiéramos pensado que una empresa así podía pasar, y creo que si Codelco puede hacerlo, muchas otras empresas pueden también tomar el paso hacia esta modalidad más híbrida. Entonces la invitación es a abrir la mente y cambiar de verdad el paradigma a qué es los beneficios que puede traer el teletrabajo a las organizaciones. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver una perspectiva que hemos aprendido, que hemos visto en otras partes del mundo, y después compartir con ustedes un abordaje. Bueno, si yo quiero hacer esto, ¿qué es lo que tengo que considerar? Aquí entonces, ¿qué veníamos viendo? Veníamos viendo que las empresas sí se estaban moviendo a una modalidad hacia el trabajo remoto, por los avances tecnológicos, por las preferencias, sobre todo de las nuevas generaciones, de tener un poco más de flexibilidad. Pero la verdad que esto venía como con una trayectoria lenta, algunas empresas probaban, algunas probaban y se arrepentían, pero el COVID aceleró esto y nos dio la oportunidad de tener un gran experimento, donde yo creo que la mayoría de nosotros hemos cambiado la manera de trabajar. ¿Y qué se ha visto? Un montón de beneficios que podría traer, no solamente por reducir la infraestructura o el real estate, los edificios donde están las oficinas. Hay todo un tema de mayor compromiso de los colaboradores, se aprecia mucho el tener la flexibilidad, el acceso al talento. Hemos visto
compañías que han podido contratar personas de otros países que antes no pasaba. En Chile hay una crisis muy grande de todo el tema digital, los desarrolladores, los arquitectos, y hemos visto que ya han podido empezar a contratar fuera del país, donde sí hay más de estos perfiles. Obviamente las eficiencias operacionales, posiciones de costo, resiliencia, o sea, poder de alguna manera adaptarse, y reducción de la huella de carbono, que para unos puede ser más importante que para otros. Aquí algunas encuestas que nosotros hemos hecho y que hemos consolidado. La mayoría de los empleados, la verdad es que sí les gusta el tema del trabajo en la casa. Hay dificultades, etcétera, pero el 86% de los encuestados dice que en el retorno, o sea, cuando termine esta crisis, les gustaría al menos trabajar un día a la semana desde remotamente, no necesariamente desde la casa. Y acá de los CFO que nosotros encuestamos, la mayoría dice que al menos el 5% de su fuerza laboral va a seguir en una modalidad remota. Entonces, creemos que esto sí que llegó para quedarse, pero hay que hacerlo bien intencionado y hay que planificarse bien. Y acá en el fondo están los escenarios más deseables según la generación. Esto es lo que yo les comentaba. La gente quiere, le parece beneficioso tener más posibilidades de trabajar remotamente. Creemos que el modelo híbrido es el que más va a estar en la mayoría de las empresas, que es trabajo remoto, pero también trabajo en un lugar presencial. Acá, solamente para mostrarles un poco más de datos, esta es una encuesta que se repitió 2 meses seguidas, porque un tema que hablamos mucho con los clientes es el tema de la productividad. ¿Qué pasa con la productividad en teletrabajo? La verdad es que al principio la productividad se vio afectada, porque la gente, o ninguno de nosotros sabíamos cómo trabajar en este nuevo modelo. Productividad no es lo mismo que trabajar muchas horas, quizás estábamos sentados todo el día frente al computador, aumentaron mucho las reuniones, no necesariamente aumentando la productividad, pero sí hemos visto una trayectoria en que la productividad ha mejorado, y las empresas que han estado harto tiempo en teletrabajo han visto que las personas, la verdad es que sí son más productivas. Acá mostramos algunos ejemplos que se han hecho, por ejemplo, en China, donde ya llevan bastante tiempo en esto, comparando gente que está en teletrabajo y gente que está físicamente. Y acá esto que dice 1.4 días más al mes trabajaron, no significa que trabajaron más horas, sino que en términos de productividad, trabajando de manera remota, hay una productividad de 1.4 días más que los que trabajaban presencialmente. Hay un montón de factores que afectan, pero se ha visto que si se hace bien, puede haber un aumento de productividad. Y acá, un poco lo que hablamos al principio, después de esto también me voy a tener por si hay preguntas, pero es las diferentes fuentes de valor del teletrabajo, ¿sí? Y es súper importante porque muchas personas creen que es solo un tema de dejé de arrendar un piso, solté un edificio, que es verdad, pero hay otras cosas mucho más importantes. Y acá pusimos primero, el acceso al talento, porque de verdad que el talento es escaso. Estamos viendo en muchas empresas, en muchos rubros, que el talento al que quieren acceder quizás no está en el país, quizás no está en Chile, o quizás no está en esta región, y el teletrabajo te permite poder acceder a mucho más talento. Está, bueno, la eficiencia operativa que hablábamos, posición de costos, y quiero irme también a la última, al reducir la huella de carbono. Estamos en un mundo mucho más verde, donde a los clientes les importa mucho la huella de carbono de las diferentes empresas, y el teletrabajo también te permite hacer eso. Entonces, acá también algunos números. El 70% de los empleados reporta que la capacidad de teletrabajar juega un rol importante en la búsqueda de su próximo trabajo. Entonces, lo mismo con el talento. Si uno tiene una buena propuesta de valor de teletrabajar, también va a acceder a mejor talento. Y acá, bueno, otros experimentos que se hicieron, las mejoras de eficiencia, del ahorro por bienes raíces, y el tema de las ausencias no programadas también se vio. ¿Qué pasa? Mucha gente antes faltaba al trabajo porque tenía que hacer el hijo se enfermó, tenía que hacer un trámite, etc. Estas ausencias se redujeron un montón en países en que ya han abierto de nuevo. Me voy a detener ahora a ver si hay alguna pregunta, Clau, alguien que tenga una pregunta antes que sigamos.
Sí, hay una pregunta que me llegó a mi directo, no sé si la vio Claudia, pero dice, los datos son interesantes a nivel macro, pero ¿cómo lo ven por industrias diarias? Ya que empresas más productivas, los temas remotos son menores que en otras industrias como las tecnologías. Exacto. Sí, yo no tengo datos específicos por industria, pero creo que Codelco es un súper buen ejemplo de que incluso en las operaciones, al 10% de los trabajadores se les pudo hacer cambios para trabajar en una modalidad híbrida, y en empresas tecnológicas hemos visto que casi llegan al extremo de todos trabajar remotos. Ahora, lo que les quiero mostrar justo después de esto, es que hay muchos beneficios también de estar presenciales. Entonces acá cada uno tiene que pensar en cuál es el rubro en que está y cuánto aplica de esto. Acá, solo para mostrarles, antes de COVID, 33% de los empleadores permitía de alguna manera teletrabajar. Hoy, el 90% del liderazgo de las empresas dice que sus organizaciones deberían ofrecer modelos híbridos donde se pudiera trabajar al menos un día de la semana remotamente, obviamente cuando no son temas productivos, porque ahí ya se vuelve más difícil. Esto entonces, no sé si responde la pregunta, pero creo que no hay una respuesta universal. La respuesta es bien específica para cada empresa, incluso no por rubro, porque cada empresa tiene un estilo de liderazgo diferente y ese estilo de liderazgo también afecta cuánto teletrabajo se puede hacer o no. Y acá lo que hemos visto es que, acá hay un ejemplo de un experimento que se hizo, pero hay algunas instancias que sí son mejor cuando se hacen en persona. Por ejemplo, las reuniones de decisiones críticas. Se ha visto que cuando hay que tomar una decisión difícil, la verdad es que es mejor que sea en persona, porque hay muchas conversaciones sobre esta decisión que se hacen no en la reunión, sino que antes, entre medio, cuando vamos a tomar un café, conversaciones críticas, que también pueden ser más complicadas, todo el tema de las negociaciones, ese es el experimento que se hizo, que está acá al lado descrito, pero negociar parece ser mucho más fácil en persona para poder leer diferentes lenguajes corporales, las expresiones faciales, y el tema del onboarding y el entrenamiento. Cuando tenemos personas nuevas, obviamente ahora todos estamos haciendo onboardings virtuales, pero no se genera la misma sensación de pertenencia, de pertenecer a este lugar nuevo al que estoy llegando, cuando es online. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio entre hacer un onboarding presencial y online? Entonces, acá la invitación es, dependiendo de ustedes dónde estén, cuál es su rubro, estos temas considérenlos, que ojalá pudieran ser presenciales o un tema más híbrido. Voy a seguir. Y acá están los riesgos, ¿sí? De nuevo, el teletrabajo no es, bueno, lo hacemos y vamos a de todas maneras tener mejores rendimientos. ¿Qué se ha visto? Que los empleados en terreno pueden sentir resentimiento cuando los trabajadores que están en oficinas tienen mucha más flexibilidad. Se genera como un quiebre de los que están ahí en la primera línea, en el día a día, sobre todo con COVID, muy expuestos, a los que se pudieron quedar en la casa. También, ¿qué se ha visto? Que los trabajadores que son mayoritariamente presenciales se sienten más parte de la compañía que los que no. Hay como un quiebre en la cultura organizacional de los que están día a día y los que no. Y después hay todo un tema con los sesgos, que se ha visto que a las minorías, obviamente depende de la región, en Estados Unidos la gente que es de color negro, los latinos, en Latinoamérica mucho las mujeres, ser visible es muy importante para el tema de promover a las minorías. Y acá tenemos ejemplos que nos han pasado con clientes que a mujeres que acaban de tener un hijo no le dan, o mujeres que tienen a los hijos en homeschool, no le dan una oportunidad y se la dan a un hombre porque el jefe cree que así la está ayudando, y al final es un desfavor. Y no pudiendo tener estas interacciones, muchas veces se toman decisiones basadas en los sesgos que todos tenemos. Entonces hay que tener ojo con esto. No sé si vi ahí que salió el chat no sé si hay otra pregunta. Solamente te puedo leer esa, que relacionada que el teletrabajo tiene un montón de beneficios, tiene un montón de oportunidades, cumple un montón de necesidades, tanto para las organizaciones como para las personas, pero aquí la pregunta tiene que ver con
cómo poder entregar mejores prácticas, que creo que es lo que vamos a hablar un ratito más, Sí. sobre la otra cara que es el estrés y que también trae un montón de riesgos asociados. Sí, cuando veamos cómo implementar, vamos a ver qué cosas podemos hacer, sobre todo los líderes, para facilitar el teletrabajo o el trabajo remoto. Y acá les quiero solamente contar un ejemplo de una empresa, de un cliente de nosotros, que es una corporación muy grande, 20.000 empleados, 40 oficinas. ¿Cuál es un poco el impacto de haber trabajado en esto y decir, bueno, ¿cómo vamos a volver post-COVID? Se decidió un modelo híbrido, es decir, parte presencial y parte remoto, y sí hubo un montón de reducción de costos, pero además empezaron a contratar gente fuera del país en un modelo totalmente remoto, y les permitió acceso a talento que no tenían, a capacidades que no tenían, y eso les permitió poder hacer proyectos que antes no podían hacer. Entonces, eso no está cuantificado ahora en dólares acá, pero para este cliente era muy importante y creía que iba a cambiar un poco el portafolio de cosas que van a poder hacer. Acá también era importante el tema del desplazamiento, dependiendo obviamente uno donde esté. Hay empleados que se tienen que mover mucho tiempo todos los días para ir a la oficina, y eso también es tiempo liberado y una buena propuesta de valor para los empleados. Con esto termino, esto era una perspectiva, en el fondo, un poco qué es lo que hemos visto en otras partes del mundo, y ahora vamos a ir específicamente a cómo hacerlo realidad. Entonces me detengo un segundo acá por si hay otras preguntas respecto a este primer capítulo, y si no ya pasamos a ver cómo implementarlo. Bueno, sigo entonces. Ahí está. Importante que para capitalizar estos beneficios hay tres cosas bien importantes. Primero, el segmentar a los empleados para identificar el potencial. De nuevo, el teletrabajo no necesariamente va a tener un valor positivo. Entonces es importante hacer un caso de negocio, ponerle números. Hay muchos costos asociados también a hacer esto permanente, ¿no? Entonces es necesario ver si el caso de negocio existe o no. Lo segundo, el tema de la infraestructura y el espacio físico. Creemos que hay un cambio, independiente de cuál sea el modelo, van a cambiar las oficinas, y la manera en cómo son las oficinas tradicionales. Empresas como Google, Facebook, eran las que uno decía, bueno, ellos son muy, muy modernos, muy avanzados, probablemente todos avancemos un poco hacia allá. Y lo tercero, que es súper importante, y el año pasado estuvimos hablando mucho de esto, son normas de trabajo, cuáles son las capacidades necesarias, los procesos, cómo mantenemos la cultura, cuáles son las políticas de teletrabajo. Porque sí hubo un agotamiento de empiezo a las 7 de la mañana, termino a las 8 de la noche en reuniones, después tengo que trabajo todo el fin de semana, y eso es porque la verdad es que pasamos de un día a otro al teletrabajo, y no digerimos que era lo realmente necesario. Esto es un cambio de la manera de trabajar, no es sigo tratando de imitar lo más posible como era el trabajo presencial. Estos son entonces los modelos, los arquetipos, que va desde el 100% presencial al mayormente remoto. Y acá, ¿cómo uno hace esto? En la empresa, obviamente, dependiendo del tamaño, uno lo hace por equipos de trabajo. Entonces, uno trata de poner en una matriz, obviamente esto está simplificado, es un trabajo que hay que hacer por equipo, cada gerente, que uno dice, bueno, ¿cuál es el impacto? ¿Y cómo medimos el impacto? Con lo que habíamos hablado anteriormente. Ahorros en costo, pero además tengo un costo de, por ejemplo, si la persona va a trabajar remotamente mayormente, todo el tema de la ciberseguridad, cuál va a ser ese costo. Entonces, después vamos a ver de nuevo los componentes. Pero ¿cuál es el impacto neto de poder hacer teletrabajo? ¿Y cuál es la factibilidad? ¿Se puede realmente que ese equipo de trabajo esté en teletrabajo? Y cuando uno lo hace a nivel, por ejemplo, voy a poner en finanzas, uno dice la contabilidad, si es que está, la contabilidad, ¿cuánto tendrá, no sé, 2 equipos? Ese equipo específico, tenemos que evaluarlo en esta matriz. En recursos humanos, por ejemplo, el reclutamiento. Puede ser 100% virtual, quizás no, quizás hay cosas que tengo que hacer presenciales, las entrevistas, quizás hay algunas que tienen que ser presenciales. Entonces,
uno tiene que agarrar toda su organización, dividirla en equipos y hacer ese pensamiento en cada equipo y después poner la foto completa. Y según eso uno decide cómo va a terminar su organización. ¿Se entiende? Va a haber equipos que van a ser 100% presenciales si yo tengo un proceso productivo, y van a haber quizás equipos que van a ser mayormente remotos porque son equipos, por ejemplo, de ventas. Y se ha visto que las fuerzas de venta se han beneficiado con el tema del trabajo remoto. Hay menor cantidad de viajes, mayor cantidad de tiempo con los clientes, y quizás hay algunas reuniones que sí tienen que ser presenciales. Entonces, este es el análisis que uno tiene que hacer para su propia organización, donde toda la línea de liderazgo tiene que estar involucrada y cada jefe de equipo o cada líder tiene que pensar, bueno, mi equipo en realidad se puede o no. Y acá es bien importante pensarlo a nivel de la función y después irnos a las personas. Porque, voy a poner un ejemplo, si yo estoy haciendo algo que puede ser teletrabajo, pero en realidad yo vivo en un espacio muy reducido, tengo a mis hijos con el homeschool encima mío, la verdad es que para mí quizás no es posible, pero eso se soluciona después. Uno tiene que hacer el modelo pensando en el equipo de trabajo, la función que cumple, y después uno se va a las particularidades. Me detengo acá por si hay alguna pregunta de esta página. No hay pregunta. Ya, sigo entonces. Acá está entonces cuando hacemos nosotros los casos de negocio, cuáles son todas las cosas, los componentes que ponemos, ¿no? Entonces, como ustedes ven del A al D, son componentes que es súper fácil ponerle un número. Bueno, ¿cuánto me ahorré por el tema de los edificios y el real estate? ¿Cuánto reduje el tema de los suministros de las oficinas? La reducción en los viajes. ¿Cuánto aumentó mi costo? Porque tengo que tener ciberseguridad, tengo que poner los hardwares adecuados, las personas tienen que tener un lugar bueno para trabajar en la casa. Y después vienen otros temas que tengo que incluir en mi modelo para ver si hay un modelo de negocio o no, que no son tan fáciles de cuantificar, pero tenemos que tratar de cuantificarlo. Por ejemplo, el empleado ahora va a mejorar su experiencia y por lo tanto va a durar más tiempo, disminuye la rotación, disminuye mis costos de reclutamiento. La productividad de los empleados, yo estimo que va a aumentar, no van a tener que viajar o no van a tener que trasladarse. El acceso al talento, ya lo he mencionado un par de veces. Todo el tema de los procesos, cómo voy a evaluar a la gente, quizás ahora ya no necesito tantos papeles. Y el tema de la sostenibilidad, de decir, mira, si yo me vuelvo mucho más verde, voy a poder acceder a unos clientes que antes no accedía. Entonces, cuando piensen en el caso de negocio, piensen en todas estas variables y quizás hay otras, dependiendo de cada uno de su rubro. Entonces, con todo esto en mente, diciendo, bueno, tengo todos mis equipos mapeados, hice el caso de negocio y me da positivo, ¿cuál es el modelo que como empresa, a qué modelo yo me voy a ir? Entonces, si la mayoría de mis equipos, ¿sabes qué? La mayoría van a ser presenciales, tengo un proceso productivo, es muy difícil hacer teletrabajo, vamos a tener el remoto por excepción. Es decir, cuando hay una pandemia, vamos a tener algunas personas que se van a ir a remoto. Ese es un extremo, y el otro extremo es, la verdad, es que todos los empleados van a estar a la distancia en diferentes países y no hay oficinas, con los riesgos que esto conlleva, de no juntarnos. Nosotros creemos que la mayoría de los modelos van a ser híbridos, porque sí se pierde, hay temas que se pierden y no se pueden recuperar con el modelo remoto. Y acá hay muchos matices, entonces, bueno, si mucha gente va a estar presencial, yo tengo que tener unas oficinas grandes, muy adaptadas a la colaboración, donde también la gente se pueda conectar con gente que esté teletrabajando, o si ya voy a un extremo donde es mucho más flexible, la verdad no tengo una oficina grande, sino que tengo espacios arrendados en un WeWork, donde ciertos equipos se van a juntar algunas veces, porque cada equipo puede tener una temporalidad diferente. Me voy a inventar, por ejemplo, finanzas, los fines de mes, es muy importante que se junten porque los cierres, la verdad es que la colaboración se da mucho mejor de manera presencial, entonces arrendamos un hub en un lugar. Pero ese es el proceso, ¿no? Sabemos todos los equipos, tomamos todas las variables, hacemos nuestro caso de negocio,
y después vemos cómo como organización dónde caemos dentro de este espectro de modelos. Y acá lo que les decía, nosotros creemos que cualquiera sea el escenario, va a cambiar la distribución de las oficinas, porque ahora se ha visto que el presencial lo que te da es mucha colaboración y mucha innovación. Entonces no tiene tanto sentido estar en una oficina encerrado en un cubículo o en una oficina física, sino que tiene mucho más sentido tener espacios abiertos donde se pueda colaborar. Acá les voy a mostrar qué están haciendo algunas empresas. Porque creo que muchos, incluso en nuestra oficina, estaban diseñadas un poco como lo pensábamos antes, muchas oficinas individuales, algunas salas de reuniones, y los espacios de colaboración se veían más como un espacio cuando uno se iba a tomar un café, y la verdad es que iba a ser un break, no necesariamente a trabajar. Entonces, ¿cuáles son estos grandes impulsores, ¿no? para este diseño de las oficinas en el modelo híbrido? La colaboración virtual, ¿sí? O sea, tiene que haber un foco en que podemos colaborar virtualmente. Lo que hemos visto con los clientes es que lo más difícil es cuando hay parte presencial, parte de los empleados presencial, y el resto está en teletrabajo. Esa colaboración se hace difícil. Entonces, ¿cómo podemos adaptar las oficinas para eso? Cada vez necesitamos menos espacios independientes, y obviamente que hay fluctuaciones del uso de las oficinas, y eso hay que manejarlo bien. Sistemas de turno, no podemos todos a fin de mes tener que ir a las oficinas, entonces hay que planificarlo muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas cosas que han hecho las empresas. Mucho del tema de que los espacios de trabajo social aumenten, que haya mucha colaboración y que no sean el espacio de la cafetería, ¿no? O sea, que en todos los pisos haya espacios abiertos donde las personas puedan trabajar, espacios que se puedan reservar, que los puestos asignados no sean porque uno llegó a cierto nivel, sino que sean porque de verdad uno necesita un espacio físico. Ejemplo, todo el tema de recursos humanos que tienen un montón de papeles que tienen que tener físicamente por la ley, o que se van a dar conversaciones que no las quieres tener en un espacio abierto o en estas mesas más altas. Bueno, eso sí tiene que tener una oficina cerrada. Pero hay como que repensar, y no porque uno llegó a cierto nivel, tiene que tener la oficina de la esquina como es actual o era antes, ¿no? El manejo de la oficina, las herramientas de cómo agendamos las reuniones virtualmente, cómo reservamos espacios dentro de la oficina, o sea, que esto sea fácil, que no sea tedioso. Y el tema de la comodidad, que ir a la oficina, sobre todo en modelos híbridos, donde uno podría estar en la casa, sea un lugar que sea rico ir. Y ojalá, manteniendo consistencia, si tenemos más de una oficina, que se vean parecidas. Acá pusimos de ejemplo Facebook, a mí me tocó estar en Facebook en Londres, y de verdad los espacios de colaboración son increíbles, tienen un candy bar donde uno tiene una mesa para reunirse. Obviamente eso es como el extremo, pero son inspiraciones que muchas empresas ahora están tomando. Y acá yo creo que esto, por lo menos para mí, creo que es donde puede fallar, y donde vemos que hay empresas que no están preparadas para hacerlo, que es todo el tema de cuando ya decidimos el modelo operativo, dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, cómo van a estar los equipos, y decidimos cómo van a ser nuestros hubs, vamos a tener 2 oficinas chicas y una central, qué cosas necesitamos para la implementación. Y acá hay como 4 claves y 2 que vamos a profundizar un poco. Primero, el tema de las normas de trabajo. Por ejemplo, en la hora de almuerzo no se hacen reuniones, para que todos sepamos que la hora de almuerzo se almuerza. Porque muchos hemos caído en el pecado de esta hora la tengo libre, almuerzo frente al computador, y bueno, y avanzamos. El tema del WhatsApp, estar 24/7 respondiendo el WhatsApp, lo mismo, vamos a solamente mandar un WhatsApp cuando sea algo súper urgente. Y asegurarnos de que la forma en que nos comunicamos transmita estas normas, ¿no? O sea, si vamos a dar un feedback, ¿cómo lo vamos a dar? Vamos a hacer una reunión, quizás nos vamos a tomar un café virtual, pero es súper importante que las normas sean mucho más explícitas que como eran antes, porque físicamente había muchas cosas que no estaban escritas, ¿no?
pero virtualmente hemos visto que es mejor que sean explícitas para todos. ¿Qué capacidades van a ser reforzadas? Esto es clave. No todo el mundo es nativo virtual, no todo el mundo va a ser súper fácil trabajar en Zoom, en Slack, entonces hay que capacitar a la gente para que de verdad lo puedan hacer. El tema del liderazgo. Liderar equipos virtuales es muy diferente a liderar equipos físicos, a equipos que son híbridos. Entonces, los líderes están capacitados para hacerlo. Y el tema de la comunicación, hemos visto que es mejor sobrecomunicar a que la gente, porque lo que uno no comunica, al final uno se imagina lo que está pasando. Entonces, sobrecomunicar a los equipos acerca de todo lo que pasa. Los procesos, contratación, capacitación y las políticas, que queden súper claras, hay cosas que han cambiado, el tema del reembolso de los gastos, lo que hablábamos antes, para uno poder trabajar de forma remota, tiene que tener un buen lugar de trabajo, y eso también requiere una inversión. Bueno, eso tiene que estar muy claro en las políticas. Y lo último es el tema de la cultura, lo que hablábamos antes de los riesgos. Que los empleados que estén de manera remota no sientan que no soy parte de la cultura organizacional, sobre todo hay gente que entró de manera remota y nunca conoció a nadie de la empresa. Entonces, estas son temas que para nosotros son claves habilitadores para que funcione la nueva normalidad o la nueva forma en que vamos a trabajar. Y el tema de ser súper intencional en la cohesión social, en que es importante tener un equipo de trabajo, tener espacios de happy hour o espacios de feedback con el jefe, porque cuando eso no se genera, al final la gente no se siente parte y probablemente o esa persona lo pase muy mal en el trabajo o se vaya porque no se sintió parte de la empresa. Me detengo un segundo por si hay alguna pregunta, si no entramos en el tema de las capacidades. No hay preguntas, Javi. Ya, digo nomás. Bueno, acá hay algunas herramientas, les estaba mostrando acá las que más hemos visto que se usan. Algunas les serán familiares, otras no. Acá es bien importante el tema de la ciberseguridad. Por ejemplo, WhatsApp, todos sabemos que no necesariamente es lo más seguro para trabajar, para mandar información confidencial. Hemos hablado con un cliente y nos dicen, no, la ciberseguridad no nos importa tanto porque no tenemos datos que en el fondo sean tan importantes, pero no es eso, ¿no? O sea, te pueden bloquear acceso a datos, entonces no es solo robarte información, sino que la ciberseguridad es mucho más, es poder tener estabilidad de los sistemas. Y eso yo creo que, no sé si las empresas lo están pensando tanto, pero hay un riesgo grande en ciberseguridad pasando a este tema de trabajo remoto. Y acá hablamos un poco de las capacidades. Clave y crítico lo que hemos visto que ha pasado mucho con los líderes, es que es muy necesario asegurar que todas las funciones, o sea, que todos los líderes, más que los gerentes, los líderes, estén entrenados para liderar y no para microgestionar. Los equipos que tenían líderes muy microgestionadores lo han pasado muy mal en la pandemia, porque todo su día es reportar qué es lo que están haciendo, qué es lo que van a hacer después, por qué no estaban conectados 5 minutos. Y la verdad es que eso no es ni culpa del líder que era microgestionador, pero en el fondo, o sea, ni de la empresa, quizás así era la cultura, pero en teletrabajo no funciona ese tipo de liderazgo. Porque uno tiene que ser capaz de empoderar a la gente y que las personas puedan trabajar sin guía 24, o sea, todo el tiempo en que están trabajando, que sí pasaba en el trabajo presencial. Entonces, acá se vuelve mucho más importante los temas de empoderar, de ser un líder servidor, definir la dirección. Hay que ser más intencionado y tener objetivos mucho más claros y ser transparente también en cómo se une lo que está haciendo la persona con los objetivos de la empresa, porque antes quizás era mucho más fácil entrar un día, llegar en la mañana, saber lo que está pasando, saber la dirección, pero ahora cada uno está haciendo su trabajo de manera remota y no necesariamente sabe cómo eso se une. Entonces, en las capacidades específicamente del líder, más allá de las capacidades de poder trabajar en Slack, en
en Trello es, bueno, el líder está realmente empoderando a su equipo, les está ofreciendo seguridad psicológica, está dándose cuenta de quiénes lo están pasando mal, quiénes están sobrepasados, o quienes están manejando mal el tiempo y están trabajando el fin de semana porque no han logrado priorizar. Entonces el rol del líder es crítico en el mundo del teletrabajo, también de ayudar a sacar los cuellos de botella, porque antes cuando uno estaba presencial, iba donde el líder le decía, tengo este problema, lo solucionamos juntos y pasamos. Pero en el teletrabajo muchas veces la gente se queda tratando de solucionar algo sin pedir ayuda, y la verdad es que la experiencia se ve muy deteriorada. Ahí, Alicia, déjame interrumpirte. Con relación al liderazgo intencionado y a los espacios estos intencionados, nos llega una pregunta que hace mención de los espacios virtuales, como es sugerido, si es suficiente o es necesario contar adicionalmente con espacios presenciales. Mira, lo que hemos visto es que ojalá tener espacios presenciales, sobre todo cuando son retroalimentaciones, conversaciones sobre el desarrollo de carrera, conversaciones difíciles de algo que pasó y que en el fondo no fue tan bueno, se toma mucho peor cuando es virtual que cuando es presencial. Y además que hay todo un tema de cómo uno lo comunica y cómo la persona lo tomó. Quizás uno apaga el Zoom y en realidad la persona lo toma mucho peor de lo que fue. Entonces, dentro de lo posible, dentro de los equipos de trabajo, idealmente, si es que puede existir estas pequeñas reuniones de manera presencial, se beneficia mucho el ambiente del equipo. Voy a pasar de página. Acá está, bueno, todo el tema de los procesos. Acá hay que abrir un poco la mente y decir, mira, ahora el mundo es mi espacio de reclutamiento. ¿Qué no hay acá que yo siempre soñé con tener, que quizás hay en otra parte del mundo? ¿Y cómo hago ese proceso que funcione? ¿Cómo también doy una buena propuesta de valor para que alguien de otra parte del mundo traiga esa expertise que yo siempre necesité? En el tema del onboarding es lo que les comentaba antes. Igual que este tema del equipo y de sentirse parte de un equipo, de una empresa, el onboarding hemos visto que sí se beneficia mucho de al menos tener una parte presencial. Y lo segundo es que el material para el onboarding virtual no puede ser igual que el material para el onboarding presencial. Tiene que ser diferente. Uno, tener a alguien 8 horas todo el día pasándole presentaciones de las políticas y etcétera, no le va a quedar todo eso. Entonces hay que cambiar la manera de hacer onboarding. El tema que hemos visto muy afectado es el desarrollo. Muchos clientes nos dicen, mira, la verdad es que los planes de desarrollo se frenaron porque no sabemos qué va a pasar, pero uno no tiene por qué dejar de crecer, ¿sí? O sea, uno puede decir, mira, este año no sabemos qué va a pasar con la asociación, pero sí había temas que tenías que desarrollar. ¿Cómo creamos esta oportunidad para que tú puedas desarrollarte como líder? Toma este proyecto. Entonces, no hay que olvidarse de que eso sigue. La evaluación, lo mismo. Hay KPIs que en modelo híbrido van a tener que cambiar, dependiendo de qué sea lo que están haciendo. Y acá todos los temas de las políticas que hablábamos antes, ¿no? De los reembolsos, los viajes, la conectividad. Hay decisiones que no son triviales, que es sobre la configuración dentro de la oficina, también como cuando la gente ahora vaya a las oficinas en este modelo más híbrido, va a ser para colaborar y para hacer temas más creativos, que hemos visto que son los que más se benefician de estar presencial. Entonces, ¿cómo en la oficina? No tengo idea, acá pusimos algunas cosas que hemos visto, el tema de, oye, vamos a tener snacks para que la gente vaya y sea interesante. Obviamente también depende de quiénes trabajan en sus empresas, qué generaciones. Las generaciones más jóvenes aprecian un montón esto de tener como cosas en la oficina, oye, tengo una máquina de bebidas, no sé. Hay otras generaciones que les gusta mucho más, es súper cómodo, puedo tener estas pizarras donde puedo escribir y después me lo imprime o me lo manda por mail. Entonces, es bien específico a cada rubro que ustedes estén y cada empresa es diferente, pero hay que ser intencionado en pensar. Con eso terminamos. Esa era la presentación. Voy a dejar de compartir para poder verlos y si hay alguna pregunta o comentario de
de la presentación. Nos quedan 15 minutos. Si hay preguntas, les pido que levanten la mano para ir desbloqueándoles el micrófono, por favor. Ah, y acá leí la pregunta que mandó Alfredo. Espacio presencial, yo me refería a que las personas se puedan juntar, pero no necesitas tener una oficina, ¿no? O sea, puedes totalmente ser en otro lugar físico. Y hemos visto en los otros países que esto del cowork funciona súper bien, arrendar un espacio en una oficina que no necesariamente sea la tuya. Ahí veo que Luis Hernán levantó la mano. Hola, oye, muy buena la presentación. Yo te quería hacer una pregunta, pero es como a un tema lateral, digamos, al de los modelos de trabajo, y tiene que ver con la mayor importancia que pueda estar teniendo las como decirte, asociaciones que puedan tenerse con otras empresas en este mundo en el cual cada vez las empresas trabajan más relacionadas a través de plataformas, o en el caso, digamos, dado el grupo que estamos acá de emprendedores con empresas tradicionales. ¿Cómo ven ustedes el tema de la interacción en el fondo con otras empresas? ¿Cómo ha cambiado o se ha acelerado esto con la pandemia? Ay, no sé, Ale, si vas a decir algo. Sí. Dale tú si querés, yo tengo una cosa que quería agregar respecto a eso. Ya, perfecto. Mira, un ejemplo que de hecho en la foto que pusimos de cómo son las oficinas, estos son ejemplos de otros países, no lo hemos visto en Chile, pero empresas que son más tecnológicas se ponen de acuerdo y que colaboran entre sí, más que integrarse verticalmente, horizontalmente, arriendan un espacio, donde antes había una empresa, se ponen 4 empresas, cada uno con su lugar separado, pero con un espacio de colaboración al medio, donde ellos pueden trabajar juntos. Entonces, de alguna manera, reducen los costos y aumentan la colaboración entre ellos. Esos son ejemplos de otros países. Acá en Chile, yo no he visto ningún ejemplo todavía. Sí, mira, a nivel agregado, Luis, para complementar, lo que vemos es que efectivamente lo que tú mencionas ocurre, ¿ya? Y la dinámica de colaboración entre empresas, llamémosle grandes o incumbentes, con empresas más tipo startups, se ha acelerado mucho en la pandemia. Eso tiene que ver con varios drivers distintos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que, voy a partir por una perspectiva más financiera, que lo de trabajo que nos tocaba en la reunión de hoy día, pero en la medida en que hay algunas cosas que sabemos de este nuevo ambiente que vivimos, y uno es que vamos a tener tasas de interés bajas por mucho tiempo. Y eso hace que gran parte de la valorización de las compañías viene explicada por sus perspectivas de crecimiento más que el desempeño de su negocio actual. Y muchas de estas empresas, lo voy a mencionar esto desde la perspectiva de las incumbentes, sabiendo que acá la audiencia está enfocada en los emprendedores, pero y muchas de las empresas incumbentes, desde su negocio core, no tienen oportunidades de crecimiento tan claras que justifiquen. Acá ocurrió algo en general bien raro, tienen muchos sectores donde las valorizaciones de la empresa se han mantenido o han subido, a pesar de que algunas los resultados han caído, impulsadas por tasas de interés más bajas. Y en la búsqueda de esas nuevas oportunidades de crecimiento más allá de su negocio tradicional o core, han buscado cómo asociarse con el ecosistema de emprendedores más que antes. Un segundo tema tiene que ver con todo lo que es adopción de tecnologías, ¿ya? Y muchas de las cosas que necesitan para crecer el nuevo negocio o desarrollar de mejor manera su negocio core tiene que ver con adopción de tecnologías que las empresas incumbentes dominaban poco y han encontrado la oportunidad de colaborar con startups, ¿ya? Entonces, por esos dos motivos, entre otros, tienen, no sé, por ejemplo, hemos visto afuera muchos espacios de colaboración entre empresas financieras establecidas, que eran empresas más bien tradicionales, con mucha aversión al riesgo, porque es un sector muy regulado y donde típicamente en un banco o una institución financiera el área de riesgo tiene un peso muy fuerte. A pesar de eso, una apertura mucho mayor a trabajar con fintechs o empresas similares. Les podemos mandar un artículo de cuáles son algunas de las recetas que llevan a que esa colaboración funcione mejor y cuáles son algunos de los errores que se cometen. Y como decía Alicia,
como nota aparte, están pensando justamente en los espacios físicos para que esa colaboración exista. Yo por lo menos en lo personal ya he visto varias empresas, te comentaba el sector financiero, prefiero no darte los nombres porque no sé si es público o no, pero que están seteando sus espacios para colaborar con emprendedores y buscando ese tipo de crecimiento, ese tipo de opción de tecnologías que comentábamos. No sé si eso más o menos toca tu pregunta. Espero que sí. Sí, te decía, no sé si me alcanzaron a desmutear, pero sí, perfectamente, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ahí Marco tiene la mano arriba. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por la presentación, bien interesante. Miren, tengo dos dudas. Yo trabajo mucho con temas de reclutamiento y selección, entonces veo hartas cosas que están sucediendo en el mercado. Y hay dos cosas que me gustaría ver si que ustedes tienen algún tipo de información que creo que es súper relevante. Número uno, ¿cómo han visto ustedes el tema asociado con los temas más generacionales? Porque hay ciertas funciones, principalmente con empresas más grandes, quizás que tienen mayor variedad, que tienen tanto adolescentes, jóvenes que recién están entrando, generación de padres, generación de abuelos, y de repente cuando los mandan más a la parte de servicio, porque obviamente la parte más operativa está más presencial, pero la parte de servicio los llevan a los hogares. ¿Cómo han visto que se han estado desenvolviendo este tipo de profesionales en las distintas generaciones? Porque hay algunos que se adaptan y otros que no se adaptan por temas físicos, por temas de que tienen en la familia los niños en la casa, etc. Y por otro lado, y otra pregunta es que, tal como ustedes informaban, que hoy en día las empresas pueden adquirir profesionales para trabajar para ellos fuera del territorio chileno y pueden trabajar con el mundo, que es lo que está pasando hoy día. Nosotros hemos visualizado también que esto está generando otro problema, porque personas que están contratadas en un país, con contratos, esa cosa, además están prestando servicios para otras empresas en otros países y llegan a tener hasta 2 o 3 ¿cómo que se llama? Profesiones, o más que profesiones, trabajos, y no logran, entre comillas, un equilibrio, por lo cual terminan desempeñándose peor en sus propios trabajos. Entonces, ¿qué han visto ustedes en estas dos líneas? Mira, respondiendo a tu primera pregunta, 100% el tema generacional ha sido un tema, y por eso es tan importante planificar muy bien las capacitaciones, las políticas, o sea, qué es lo que tengo que dar como soporte a las personas. Las personas que más han sufrido son las que tienen gente a cargo, no necesariamente niños, pero también que cuidan a otra persona dentro del hogar, o que viven en hacinamiento, por decirlo así, de lugares reducidos donde hay un computador para X personas. Entonces ahí es donde la empresa tiene que ser muy deliberada en decir, bueno, yo tengo que entrenarte, pero además, si tú no tienes el espacio físico, ¿qué es lo que en qué te puedo ayudar? Quizás hay un cowork cerca, quizás te paso un computador de préstamo, porque el tuyo propio se lo estás pasando a tu hijo, etcétera. Pero más que la gente como más de edad, es la gente que tiene gente a cargo a los que más les ha costado esta adaptación, por un tema de estar sobrepasados. No sé si esa era la pregunta o si... Sí. Y puedo complementar un poquito, Alicia. Sí, claro. Lo que hoy día vivimos fue una disrupción, o sea, fue una contingencia en que la gente se tuvo que ir a su casa, las personas que tenían trabajo, como dices tú, bien de servicio, tuvieron que repentinamente empezar su trabajo en la casa. Lo que estamos proponiendo de aquí a futuro es poder, y eso es importante, es poder hacer un programa de adaptación en que se genere un trabajo de manera permanente desde la casa. Y por eso es importante, y es el llamado a las empresas que puedan generar sus planes de adopción de una forma de trabajar de manera distinta a la que estaban presencialmente. Y como dices tú, sin duda los millennials que hoy día exigen una experiencia digital en las compañías, que es la misma que tienen hoy día en su vida diaria, con sus apps, con el teléfono, es algo que se les hace mucho más fácil, porque es parte ahí está el deber de las empresas en que tienen que
empezar a asumir mayor tecnología de la que actualmente tienen. Pero por otra parte, claro, las personas que pasaron al Teams, que pasaron a herramientas colaborativas, que vienen de otra generación, sin duda es un proceso que hoy en día las empresas se tienen que hacer cargo para esta adopción y para poder llegar a ese desempeño esperado. No sé si ahí te respondimos, Marco. Sí. Y sobre la segunda pregunta, ¿cómo han visto? Porque hoy en día, antiguamente, no sé, aquí en Chile tú tenías un contrato, trabajabas para él y no se podían dar dos cosas. Hoy en día, nosotros hemos visto que de repente los profesionales de altamente capacitados han estado generando trabajos para distintos países. Sí. Yo por lo menos te comento lo que esto, Marco. Primero, este fenómeno está agarrando mucho vuelo. La semana pasada me impresionó, estaba con uno de los bancos nativos digitales, diría en realidad más grandes del mundo, y en la reunión tenían, no sé, creo que unas 12 o 13 personas de ellos, fácilmente 10 nacionalidades, o sea, o 10 personas basadas en 10 países distintos donde estaban basadas las personas, casi no se repetían países. Y tuvimos después alguna conversación de esto, y un poco lo que ellos comentaron, están muy contentos con este modelo. Al principio le había costado encontrarle la vuelta a temas tributarios, pero ya le habían encontrado la vuelta. Y decían, efectivamente, no podemos, en el límite, la verdad, controlar que una persona esté trabajando parte del día o por último en la noche, en su tiempo extra o libre, en otra cosa. ¿Ya? No podemos tratar de ganar esa pelea por control. Es una batalla perdida. ¿Ya? Además puede estar dando un servicio a, no sé, por otra empresa que está en otra zona horaria, en India, anda a saber qué te puede encontrar en eso. Entonces, lo que están tratando de hacer, pero yo creo que esto es un desafío en curso, porque este tema es dejar muy claro, como decía Alicia, relacionado con la primera pregunta, relevante, segmentar a los equipos y armar equipos de trabajo, equipos pequeños que trabajen con objetivos muy claros. ¿Ya? Y realmente enfocarse en el cumplimiento de esos objetivos como equipo. En la medida en que una de las piezas del equipo vaya quedando atrás y los vaya atrasando a todos, o no se vaya desempeñando de la manera correcta, porque la persona, no sé, te lo llevo a un extremo, está cansado porque trabajó hasta las no sé cuántas de la noche para otra cuestión, el mismo equipo se va a dar cuenta y va a pedir que esta persona no está funcionando, buscar cómo hacer un ajuste. Entonces, ellos están tratando de manejarlo con una gestión muy clara de objetivos semanales, muy claros por los equipos y verificando quiénes están entregando, quiénes no, y cómo contemplarlo, y tratando que la posición de líder dentro de sus equipos tenga la capacidad para levantar problemas si los hay. Pero es un tema relevante que está, yo diría que está en desarrollo. Porque sí, por control no va a funcionar. Es imposible controlar que un gallo remoto no está haciendo. Incluso si controlar el trabajo, oye, ¿cómo voy a controlar que la persona, no sé, esté jugando un videojuego un rato en la misma parte? Entonces, tiene que ser con objetivos muy ambiciosos, demandantes a nivel de equipo, y que cada uno de los miembros del equipo sientan que tiene una presión con el resto del equipo por entregar. Por ahí parece que va más o menos la receta, pero estamos partiendo en este desafío. Vale, gracias. Y interesante que lo diga, porque la semana pasada yo hablé con alguien que había descubierto que alguien de su equipo tenía un trabajo en la noche, remoto, con otra zona horaria, entonces estaba trabajando algo así como 20 horas al día. Y lo que hicieron fue, en esto de las normas de trabajo, de decir, mira, hay check-in y check-out diario, hay una meta del día y al final es cómo te fue en esa meta. Y si no la cumples X cantidad de veces, tarjeta amarilla, tarjeta roja, pero en el fondo es lo que dice Ale, es mucho más énfasis en el KPI semanal y mucha conversación no de control de cómo te ayudo a avanzar y qué está pasando que no estamos llegando a los objetivos. A ver, Rosario, estamos casi en el tiempo, yo sé que queríamos terminar en el tiempo, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Yo no veo ninguna manito levantada, así que yo iría cerrando nomás, Alicia, te dejo el cierre. O Alejandro. No, yo creo que eso es, muchas gracias a todos, esperamos, y muchas gracias a Alicia,
esperamos haberles compartido una visión de algunos datos de qué es lo que está pasando, cómo vemos la empresa que lo están abordando, y Alicia trató lo más posible de ilustrarles los desafíos que tiene esto, porque no es exento de desafíos, y que seguro cada uno de ustedes en su empresa lo está viviendo. Así que nada, esperemos que haya sido útil y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sí, gracias a todos. Y cualquier cosa, si tienen alguna duda, quieren conversar de algo, después estamos súper abiertos ahí. Rosario, tú tienes nuestros mails. Cualquier Sí, cosa. podemos compartir la Sí. presentación, se las mandamos. ¿Ya? Yo se las mando, sí. Quizás te la mandamos a ti, Rosario, y ahí tú la podés distribuir. Eso, súper. Muchas gracias, ya dejamos de transmitir. Muchas gracias, Alejandro, Alicia y Claudia, por esta instancia. Muy interesante, así que ahí les vamos a que me manden la presentación para compartirla con los asistentes, y además va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, así que ahí lo pueden compartir también. Nosotros lo vamos a compartir, pero se los mando por cualquier cosa. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Que Muchas estén bien. gracias. Chao. Muchas gracias, que Muchas estén todos muy gracias. bien. Buenas noches. Chao.